Extele.tv. ¿Qué tal, amigos? Estamos en su programa Abogados al Día Data Protección, con un programa más muy interesante, pero bueno, ahora el que le toca presentarlo es nada más y nada menos que al coconductor del programa, mi buen amigo, el maestro Joaquín Elizalde. ¿Cómo estás, mi estimado amigo? Muy bien, amigo. Muy contento de estar nuevamente aquí en Abogados al Día Data Protección y contigo un placer para ver temas actuales, temas Gracias. Que pueden ayudar a las personas que nos ven en la práctica jurídica diaria. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante que es la protección de los datos en el sector público. Que normalmente hemos tratado temas sobre la protección de datos en posesión de particulares, de los diferentes tipos de datos que existen, quiénes son los responsables del tratamiento, los encargados, en fin. Pero hoy este tema de la protección de datos personales pues es muy relevante porque teniéndote a ti como experto en la materia, pues nos puedes ilustrar mucho respecto a qué podemos hacer cuando una entidad pública hace tratamiento de nuestros datos personales. ¿Cuáles son estos? ¿Qué mecanismos de protección hay? ¿Qué mecanismos de defensa? ¿Qué acciones pueden derivarse de un uso indebido o un tratamiento no lícito de nuestros datos personales? Pues bien, amigos, empezamos hoy nuestro programa con Mario Gómez y me gustaría que nos empezaras a platicar este tema de los datos personales en el sector público. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿Qué tipo de datos tenemos? Etcétera. Claro que sí, amigo mío. Vamos a empezar por lo más básico, por aquellas personas que nos acaban de sintonizar o que conocen ya en cierta forma la normativa de ley, a lo mejor de protección de datos, que existe para el sector privado. Tanto en el sector público como para el sector privado y para las normas en generales, como la Constitución política y demás normas que vamos a platicar en el transcurso del programa, de manera general, un dato personal y a nivel global es un dato que nos identifica o que hace identificable al individuo. Puede ser tu nombre, tus apellidos, tu edad, tu sexo. De hecho, pueden convertirse estos datos en datos personales sensibles cuando llegan a afectar la esfera más íntima de la persona, puede llegar o conllevar algún riesgo. Por ejemplo, los datos de menores de edad, el tipo de sexo de una persona. ¿Por qué? Porque lo puede llegar a discriminar, a un niño lo puede tener en estado de riesgo, conocer tus cuentas bancarias, obviamente por el México en que vivimos hoy en día. A ver, nada más, perdón por la interrupción. Entonces, claro, podemos decir que el tratamiento, bueno, o mejor dicho, los datos personales son los mismos para el sector público que para el sector privado. Son lo mismo en general, pero se tratan diferentes datos en algún momento. No se trata la misma cantidad de datos personales en el sector privado como en el sector público. Sobre todo las finalidades son distintas. Oh, ok. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia que hay entre una y otra? Claro. ¿En qué consisten, mejor dicho, esas finalidades en la protección de datos en el sector público? Primero quiero darte ese conocimiento porque es la primera vez que no solamente me preguntas, sino que escucho que alguien haga esta pregunta y que es tan importante, ¿no? Porque se va con la misma idea que tiene los mismos principios, que las mismas, y no es así. No es así. Entonces, dando esta por primera vez respuesta a esta pregunta tan importante, te comento que en el sector privado es una finalidad para contratar normalmente algún producto o algún servicio, puede ser tangible o intangible, algún tipo de relación comercial. Entonces, los datos que damos pues, son de facturación, correo electrónico, o si es necesario, por ejemplo, para hacerte datos de laboratorio, pues necesitan el tipo de sangre, tipos de datos biométricos. Pero en el sector público, los sujetos obligados, normalmente las finalidades por las que requieren los datos son, por ejemplo, para campañas de concientización,
son para educación, son para entrar en programas de apoyo, como ahora los muchachos en estas becas que está otorgando el gobierno, o los programas Prospera, o los apoyos para el campo. Entonces, las finalidades son distintas. En unas son para cumplir con obligaciones que emanan de la Constitución política, de la normativa, para cumplir con los derechos humanos, derechos fundamentales, y en la otra para cumplir, aunque también se basa en un derecho fundamental, que es el de la protección de los datos personales y la autodeterminación informativa, va enfocada a la negociación, al comercio, al intercambio de bienes, productos o servicios. Ah, muy bien. Entonces, ahí tenemos los fines que se van a estar determinados. ¿Quién determina estos fines de tratamiento? Claro, estos fines normalmente en el sector privado la finalidad lo determina la persona o la empresa que vende un producto o un servicio, porque para tener una relación comercial pues se necesita cierta información. Dentro de estas finalidades es una información obligada, pero hay otra información que no lo es, que es a lo mejor para fines mercadológicos, qué sé yo, de lo que son obligados. Técnica se llama finalidades secundarias. Efectivamente. Las finalidades primarias y las finalidades secundarias, como en la norma se establece, porque eso está establecido tanto en la norma como en el reglamento. ¿Y estas finalidades o este tratamiento en el sector público, cada entidad la determina? Sí, pero basándose en el Plan Nacional de Desarrollo. Ok, a ver cómo es eso. El Plan Nacional de Desarrollo es una normativa, la cual es una fuente del derecho a la protección de los datos personales para sujetos obligados. Este se realiza cada determinado tiempo por parte de las autoridades y el Ejecutivo, el Legislativo, los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Tiene que pasar y tiene que ser autorizado. Nos indica que debemos cumplir, por ejemplo, ciertos estándares, ciertos niveles de educación, cuánto va a crecer la economía, y para lograr estos objetivos, de manera general, para llegar al objetivo, se tienen unos subplanes o planes para poder llegar a este objetivo por parte de las dependencias. ¿Qué dependencias los van a crear y de qué manera? Y ya que conocen qué es lo que van a realizar y de qué manera, de ahí se desprende si van a necesitar ciertos datos personales de los ciudadanos o no. Un ejemplo, para atacar la pobreza en el país, en el campo, se puede acudir a los programas Prospera, por ejemplo, o Procampo. No sé si todavía existe este tipo de programa, pero hay muchos similares. Sí, pero bueno, son los que nos anuncian, ¿no? Son ejemplos, los cuales se necesita la información de las personas que están obteniendo estos recursos económicos para que en un futuro se pueda establecer si mejoraron o no su calidad de vida, y con esto se cumple el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, realmente de donde emana o el sustento legal es la ley, sí, de sujetos obligados, pero una norma máxima donde emanan, pues es precisamente el Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo, de ahí determina las estrategias que va a seguir el gobierno federal y la manera de implementarse por cada dependencia. Entre ellas, pues evidentemente va a determinar precisamente el tratamiento y las finalidades del uso de los datos personales. Así es. Muy bien. Y después, a los ciudadanos, ¿qué requisitos debe cumplir la autoridad para que pueda hacer un tratamiento, digamos, legítimo, legal o, como dice la ley, lícito, ¿no? Perfecto. Mira, es una pregunta muy directa para que los ciudadanos conozcan realmente, porque existe mucha confusión con el tema de los datos personales. Hasta los mismos abogados dicen, bueno, es que el artículo 6 de la Constitución habla del derecho a la autodeterminación informativa en su fracción 2, etcétera. Sí, autodeterminación informativa, pero en el sector público, a diferencia del sector privado, el sector público va enfocada más a la rectificación o a la cancelación de los datos. ¿Por qué? Porque existen datos que no podemos nosotros dejar de proporcionar al gobierno. Desde que una persona nace tiene derecho a la identidad, como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese derecho a la identidad conlleva una serie de datos como el nombre de los padres, la nacionalidad,
de dónde viene, cuántos años tiene, y esto por parte de los padres, si están casados o no, si viven, ya una vez teniendo la información de los padres, se tiene la información de niño, que no es obligatorio, un niño puede nacer necesariamente sin tener un padre, sin provenir, pues tiene derecho a la identidad, pero digamos en una vía natural, entonces el niño pues ya tiene el nombre, ya tiene su nombre derivado de estas dos personas, la fecha en que nació, y no solo eso, tienen de manera obligada se hace un estudio en el que se determina qué tipo de enfermedades le llaman tamiz va a tener en un futuro o cuáles puede llegar a ser propenso para que se pueda evitar o se pueda trabajar en ello en el transcurso de su vida y cumplir con otros fundamentos de la Constitución política en cuanto al desarrollo de los derechos fundamentales del hombre, que es la salud. Okay. Entonces, ahí ya estamos viendo, por ejemplo, desde dónde se tiene que obtener o cuál es la obligación y qué es lo que puede hacer. ¿Puedo cancelarlos? No. De hecho, voy a aterrizar un poquito un asunto que tuvimos, Joaquín. No sé si recordarás un asunto que tuvimos hace unos años, de un tema de robo de identidad, en que cuando la persona se acercó a nosotros, lo que quería era eliminar su identidad y quería esta persona irse a otro país. No sé si recordarás. Bueno, amigos, como bien lo platicamos en ese momento el maestro Elizalde y un servidor con esta persona, no es posible que uno elimine su identidad. La identidad nos va a seguir siempre por el simple hecho de haber nacido en el territorio mexicano y conlleva datos personales. Entonces, ¿qué es lo que marca cuando hablamos de determinación informativa? Cuando eres en el sector público, hace referencias que nada a la rectificación, es decir, si están mal mis datos, el derecho a poder rectificarlos, o oponerme a su tratamiento en cierto momento cuando ya se cumplió la finalidad. Por ejemplo, si una persona va al hospital de perinatología, que es parte del sector gobierno, y se tiene alguna situación, ya nació la persona, ya salió el niño, pues bueno, yo ya quiero que mis datos no sean manejados. Tengo derecho al expediente clínico electrónico y también a solicitar, a ejercer el derecho del ejercicio de los derechos ARCO, que es el de cancelación u oposición en ese momento. ¿Sí? Pero no aplica a ¿Solo todos. ¿Esos dos o son los...? No, aplican todos, aplica el de acceso, rectificación, cancelación y oposición y otro más, el de portabilidad, que vamos a hablar más adelante. No, pero estos, principalmente cuando hablamos del sector público, prevalece o lo que más se trata son estos dos, cancelación y oposición. Aunque también se puede ejercer, como en este caso de los hospitales, el derecho de acceso, también en todas las entidades, o yo quiero conocer qué información tienes de mí, aunque también va a estar delimitada por causas, por ejemplo, de seguridad nacional y por algunas otras excepciones que marca la ley. Entonces, se aplican igual que en el sector privado, sin embargo, prevalecen más estos dos tipos de ejercicio. Por la misma naturaleza de los sujetos obligados. Muy bien, Mario. Es importante esto que nos comentas porque en un caso, por ejemplo, que algún servicio público que yo requiera, ¿no? Necesito proporcionar mis datos personales, mi nombre, mi domicilio, mi registro federal de contribuyentes, mi teléfono, correo electrónico, etcétera, para realizar un trámite cualquiera. ¿Eso ya se considera un tratamiento de datos? Sí, claro. Claro, de hecho se considera un tratamiento de datos desde el momento que tú atraviesas. En el sector público existe tratamiento de datos desde el momento que nos están grabando, por ejemplo, las cámaras del C5 en el gobierno de la Ciudad de México, que no nos piden autorización. Están tomando datos biométricos, no solamente de imagen, porque nuestro caminar nos distingue al de los demás. Claro. Entonces, al momento ya que tú llegas a una institución y te piden solamente tu nombre, por ejemplo, el típico, va a pasar a visitarlo, necesitamos su identificación. Y la identificación es un dato personal, pero sí lo que contiene dentro. Ya desde ahí hay un manejo de datos. Y por ejemplo, hay algunas instituciones que para acceder a sus instalaciones incluso te toman hasta una fotografía. Te toman tu INE, tu identificación oficial, te escribes en una lista, pones el número de folio, tu nombre, tu firma y te dan un gafete. Sin eso no puedes acceder. En esos casos, la autoridad está obligada a darnos o a obtener nuestra autorización, nuestro consentimiento, o debe contener
tener disponible un aviso de privacidad respecto a este tipo de actos que realizan? Si es la autoridad, tendríamos que analizar qué actos de autoridad son los que ejercen. Por ejemplo, la autoridad hacendaria es muy recurrente y tiene plenamente justificado en la norma toda esta adquisición de datos. Sin embargo, si vamos a visitar a una persona a un centro de turista, no sé, turístico. Pues, vas a hacer un trámite a alguna institución y para entrar te piden eso. No, definitivamente no está justificado. Así, eso es excesivo, ¿no? Sí, ahí incumple con los principios, que si quieren, el principio de información, el principio de legalidad y otros tantos principios. Pero si quieres te los comento ahorita que regresemos. Sí, perfecto. Sí. Pues vamos, amigos, a un corte comercial y regresamos con ustedes para seguir este tema respecto al tratamiento de datos personales en el sector público. Regresamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.
Muy bien, amigos, regresamos a nuestro programa de hoy de Abogados al Día Data Protección, que es la protección de los datos personales en el sector público. Y ya comentábamos con Mario cuáles son estos datos personales que son materia de tratamiento, las finalidades primarias, secundarias, la determinación del tratamiento mediante el Plan Nacional de Desarrollo, las obligaciones que tienen, o mejor dicho, los sujetos obligados, qué normativa deben cumplir. Y le comentaba a Mario que nos explicara un poco, por ejemplo, en aquellas instituciones donde para hacer algún trámite o acceder a las instalaciones, incluso toman fotografía, dejamos identificación para ingresar, nos apuntamos en una lista, tenemos que firmar hora de entrada y de salida, etcétera. ¿Eso está justificado en términos de ley? Te comentaba, es de acuerdo a la función, no en todos los casos. A lo mejor si lo pensamos en un tema como el sistema de administración tributaria o en un búnker como la PGR, donde se tienen recluidos personas. Cuestiones de seguridad. De seguridad nacional. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de la Junta de Conciliación y Arbitraje o de los juzgados, ¿no? que me platicabas que pasa mucho, o acá en la Junta donde se ve mucho, definitivamente no está justificado. Existe una serie de principios que deben cumplirse por parte de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que es la normativa que rige al sector público, la cual nos dice que el principio de proporcionalidad, los datos personales a recabar deben ser congruentes con la finalidad para la que están solicitando. Si me lo permites, ponemos el ejemplo de los juzgados. En los juzgados, cuando acudimos únicamente o vamos a una audiencia, se va a conocer algún expediente, se va a interponer un inicio de demanda. Entonces, pues estamos viendo que lo único que se debe acreditar es la personalidad de las personas que se encuentran ahí y en su caso autenticarla. ¿Y esto cómo se realiza? Pues para eso está el famoso INE del Instituto Nacional Electoral. En caso de que esté extraviado, pues la cédula del abogado, que se tiene que acudir con ella a tribunales, o en su caso el pasaporte, son documentos. Pero cuando ya nos dicen, te voy a tomar una fotografía, y esa fotografía, ¿por qué? Porque a fin de cuentas esa fotografía va a ser almacenada. ¿Y por qué vas a tomar una fotografía? Deberíamos de revisar el aviso de privacidad. Y el aviso de privacidad debe encontrarse justo en el lugar donde estén recabando estos datos. Entonces, ¿ese aviso de privacidad es obligatorio para las entidades públicas? Completamente obligatorio. A diferencia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la Ley General establece que deben ser únicamente dos. ¿Sí? Dos tipos de aviso de privacidad. Debe ser el integral, ¿sí? Y el simplificado. No hay más. ¿No? El corto aquí no existe. ¿Qué es lo que debe contener este aviso de privacidad? Entre otras cosas, el nombre del responsable, quién es la autoridad, que en este caso es el sujeto obligado. Que en este caso es el sujeto obligado. O sea, la entidad entidad pública. Así es. Sí, porque tenemos que definir que existen tres personas que intervienen, o tres sujetos que intervienen más bien en esto, que es el responsable, el encargado y el titular. El responsable, en este caso, es la dependencia, siempre va a ser la dependencia, digamos, persona moral, que es la dependencia. El encargado va a ser a quien se le dan los datos, el tercero a quien se les dan, o la persona a quien se le entregan los datos para que haga uso de ellos, y el titular somos nosotros. Entonces, la responsabilidad es directamente del responsable. Efectivamente. Redundantemente, exactamente. Sí. Contrario a lo que se piensa mucho, que el encargado, pues sí, pero recordemos que el encargado está tratando los datos a cuenta del responsable. Claro. Entonces, a final de cuentas, cualquier situación, nosotros no debemos reclamar al servidor público, sino a la institución, ¿no? Ya su relación contractual, ese es otro problema. Cuestión que todavía no entienden muchos abogados. Pero bueno. Sí, y esto es importante que me gustaría que profundizaras, porque es una parte que va a interesar mucho. ¿Qué pasa si un funcionario público, fuera de los estándares o de los usos o tratamientos que va a hacer la entidad, él por su cuenta y cargo hace uso de los datos personales a los que ha tenido acceso? Si hace para una finalidad distinta a lo cual se los dieron, tendríamos que revisar, tiene que encontrarse un contrato, tenemos que revisar la cláusula contractual o el documento en el cual se le está indicando cuál va a ser el uso que va a dar. Si hace un uso distinto a cualquiera de ellos,
almacenaje, venta, cualquier otro tipo de tratamiento. Hasta compartirlos, ¿no? O hasta compartirlos, como se ha dado mucho con partidos políticos, ¿no? En algún momento, o con otras autoridades. Padrón electoral por ahí que andaba ahí. Sí, sí, que anda por ahí todavía brincando por internet, que no vamos a... Sí, exactamente. Miren, ¿qué es lo que sucede? Realmente la responsabilidad de ese uso, para mí como titular, pues a mí me interesa que responda el responsable, que es la dependencia. Para la dependencia le va a interesar, tú no, pero ahí se convierte en una situación para la dependencia, hablando del litigio, no de lo que marca las normas, lo que debe ser, el deber ser, o sea, lo que es que tiene que ser una situación contractual que no está cumpliendo con las finalidades. ¿Sí? Esto es lo que en cuestión laboral. En cuestión penal, sí se pudiera tener alguna responsabilidad con esta persona porque está haciendo uso indebido, no tanto de datos, exacto, de información, digamos, ¿no? Clasificada, información privada, más por ese índole. Por parte de la autoridad del INAI, pues la responsabilidad recaería no sobre el servidor público, también caería la realidad sobre el responsable, que es la autoridad. ¿Sí? Muy bien. Entonces nada más vemos que puede existir, ahora si el responsable con el encargado pues es una relación contractual, laboral, puede fincarle algún tipo de responsabilidad, pero que va a ser muy difícil que prospere si no es un abogado especialista que lleve estos casos o que estén asesorados, porque pues, tú bien sabes la presentación de la prueba y todo esto no es tan sencillo como en otros ámbitos del derecho. Pero a fin de cuentas el ciudadano tiene que exigirle al responsable, a la autoridad. Sus dependientes actúan por su exactamente encargo y adquieren, no sé si una responsabilidad solidaria respecto a ese tratamiento. Sí, pudiera llegar a darse si existe el vínculo jurídico en el contrato, en el reglamento. Es más, en esos casos deberíamos de revisar hasta la relación con los sindicatos. El tema es que si es una persona sindicalizada, porque hay mucho sindicalizado en el sector público, si es por parte del sindicato, ya se puede tratar también por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en cuestión de particulares. Entonces, tendría que verse la situación en específico para determinar en qué supuesto caería. Pero de manera general, por los sujetos obligados, las dependencias de gobierno, pues sí, el responsable siempre va a ser el responsable. Muy bien. En estos casos. Mira, hay un tema que a mí me causa cierto interés y que podemos, a nosotros que realizamos pues continuamente actividades entre entidades del Estado, ¿qué pasa en el caso de los registros públicos? Por ejemplo, el registro público de la propiedad, el registro público del derecho de autor, el registro nacional, los expedientes de marca, etcétera. ¿Qué pasa con los datos personales que ahí se consignan? Deben cumplir exactamente con la misma normativa de la Ley General de Protección de Datos Personales y Sujetos Obligados. Es decir, para el ciudadano siempre tienen que exponernos, para los abogados, las personas que vamos a hacer los trámites, el aviso de privacidad que indique cuáles son las finalidades, y no solamente para nosotros, sino de la información que estamos llevando, porque como abogados se maneja información de otros, de los clientes, que también es particular, es de datos personales. Tienen que indicar, tienen que estar plenamente establecidos los avisos de privacidad. Otra cuestión, si los avisos de privacidad tienen únicamente los cortos, tienen que señalar dónde, los simplificados tienen que indicar dónde se puede ver el aviso de privacidad integral, dónde lo podemos encontrar. Consultarlo. Sí, para hacer valer el ejercicio de nuestros derechos ARCO. Perfecto. Y para recabar el consentimiento para el tratamiento en las entidades públicas, ¿debe constar por escrito? ¿Cómo se puede hacer? ¿Se considera implícito? En ciertas actividades sí, y tendríamos que ver cuál es la finalidad de uso que se le va a dar a los datos. Por ejemplo, en materia de salud, el tratamiento de los datos personales siempre debe ser por escrito. Ahí entramos en un tema que es el expediente clínico electrónico. También existe un sistema que es el sistema de registro electrónico del sector salud, los mismos hospitales, porque recordemos que ellos van a saber qué tipo de enfermedad tenemos. Tenemos una enfermedad venérea como el VIH, lo cual nos puede discriminar, o diabetes, o mil enfermedades que pueden llegar a discriminarnos, ¿no? Entonces están obligados a proteger estos datos, y son datos personales sensibles, los que requieren la firma
firma, pero no en todos los casos, en ciertos casos de los ciudadanos. En específico, caso a caso se va determinando si está cumpliendo con la normatividad. Claro. ¿Y qué mecanismos de protección debe considerar una entidad para dar cumplimiento a la protección de estos datos? Si quieres, te respondo ahorita llegando del comercial. Muy bien, pues amigos, regresamos, vamos a un comercial y seguimos con la protección de datos en el sector público. Muchas gracias. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 Muy bien, amigos, regresamos con nuestro programa de Abogados al Día Data Protección con el tema la protección de datos en el sector público. Muy bien, Mario, pues nos estabas comentando respecto al tratamiento de datos en el sector público, qué requisitos debe cumplir, la obligación
de los sujetos obligados de contar con un aviso de privacidad cuando es el responsable, los mecanismos que debe implementar para que sus dependientes, trabajadores, etcétera, den cumplimiento a las finalidades por las cuales se obtuvo estos datos personales, que en algunas ocasiones es necesario el consentimiento, otras veces no lo es. ¿Qué más nos puedes decir sobre este tema? Bueno, que debemos tomar en cuenta cuando solicitemos algún ejercicio, el ejercicio de entrada de protección de derechos, de protección de datos. ¿Cuántos procedimientos hay? Mira, existe el de inicio, son 3 tipos de procedimientos, pero el más importante y el que los ciudadanos deben conocer de entrada, porque los demás ya pueden hacerse directamente por la autoridad del INAI o por parte de un abogado, pero el de entrada, el más importante para ejercer sus derechos son el ejercicio de los derechos ARCO, ante los que se encuentren los avisos de privacidad, la manera o dónde podemos encontrar la forma de hacer valer estos derechos, que es el derecho de acceder, rectificar, cancelar o oponerse, y también el derecho de la portabilidad de los datos, que ahorita les comento un poquito de qué trata esto. Pero el otro es el ejercicio de protección de derechos, que es el derecho por excelencia de los ciudadanos. ¿Por qué por excelencia? Porque si una autoridad, nosotros solicitamos que nos den información de qué información tiene esa autoridad de nosotros, aunque no sepamos si tiene o no tiene, la autoridad está obligada a respondernos. Si después de un determinado tiempo no nos responde, nosotros podemos iniciar un procedimiento de protección de derechos ante la autoridad, ante el INAI. Ok, ¿Sí? Entonces para el ejercicio de los derechos ARCO presento mi solicitud ante el sujeto obligado, si omite dar respuesta o no satisface la información que le requerí, entonces ya acudo a un procedimiento de protección de derechos. Sí, de ejercicio de protección de derechos. Ok. Así es. ¿En qué consiste este procedimiento? Sí, uno acude ante la autoridad en el INAI indicando la fecha en que se hizo la solicitud de algún derecho, puede ser de accesos, de rectificación, de cancelación, de oposición o de portabilidad de datos, y se indica, bueno, no me dieron, si no estoy satisfecho con la respuesta que dieron, ¿no? Si no estoy satisfecho con la respuesta que me dieron, entonces yo puedo solicitar este ejercicio de protección de derechos, si es de acceso, si es de cancelación, si mi nombre está mal, quiero rectificarlo y no lo han hecho y no me dan respuesta, acudo con la autoridad del INAI. Ahí hay 2 formas, o puedo presentar un escrito libre o puede ser por un formato. Hay formatos. Sí, hay un formato establecido, el cual en el CAS que se encuentra el INAI, pero ojo, para el ejercicio de la protección de derechos no es necesario solamente hacerlo aquí y no es solamente esta autoridad del INAI. A ver, ¿cómo está eso? Sí, es el único. Existen diferentes autoridades de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y de personales en general en cada uno de los estados de la República. ¿Sí? Esto tuvieron como máximo, como límite en el 2017, en mayo de 2017, establecer sus propias leyes de protección de datos y sus propias autoridades de protección de datos. Es decir, si en el gobierno de Jalisco yo quiero ejercer algún tipo de derecho ARCO y no me dan respuesta, puedo acudir contra la propia autoridad de protección de datos personales que se encuentra en el gobierno del estado de Jalisco. Ok, entonces puede ser la autoridad estatal o la autoridad federal que... Efectivamente, pero no solamente estatal, también puede ser con la autoridad municipal. ¿Cómo está eso? ¿Hay una autoridad municipal en materia de protección de datos? Sí, es que aquí el tema en los sujetos obligados es mucho más amplio que en el de la protección de los datos personales. El simple hecho, y no solamente son las normativas y todos los procedimientos. Si uno acude a un municipio, también debe de estar la autoridad del municipio para ejercer los derechos ARCO. Y lo mismo aquí en las alcaldías. ¿Cómo se hace por medio de una unidad de transparencia o el encargado de transparencia? Estas unidades que llevan a cabo el ejercicio de la protección de derechos, que tienen un encargado especialista en protección de datos personales, se encuentran en las unidades de transparencia. Aquí es un tema porque la protección de los personas y sujetos obligados es íntimamente ligada a la transparencia. Entonces, para conocer de protección de datos personales y sujetos obligados, tenemos que conocer de transparencia. Para saber hasta cuánto nosotros podemos solicitar o se da de manera gratuita y expuesta de manera por transparencia, o cuánto
o qué no podemos exigir. Entonces, si vamos a exigir un derecho, tiene que ser un derecho que esté protegido, como los datos personales, porque si vamos a solicitar una información de, por ejemplo, cómo se llama un funcionario público por el simple hecho de ser funcionario público, ya son temas de transparencia, no son de protección de datos. Eso es precisamente a lo que quería llegar. ¿Cómo iba a ser el uso de los datos de un empleado, de un sujeto obligado, si llevan el mismo tratamiento para cualquier otro ciudadano o tienen un tratamiento especial? Mira, acabas de dar, existen ya resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en la que indica que al ser el funcionario público, como un sujeto obligado y que es de interés para la sociedad, así es como resolvió, está obligado a entregar la información. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en muchos especialistas y esto puede cambiar en algún momento, porque sí, cuando son de interés público, cuando a lo mejor son algún diputado, algún senador que elegimos y que está elaborando leyes y que puede haber inmiscuidos casos de corrupción, casos de cumplimiento, en ese caso sí es la transparencia debe ser obligatoria para saber cuántas casas tienes, cuando entras, cuando sales, que hay una fiscalización. Pero ¿de qué nos sirve conocer los datos personales de una jefa de departamento, de una persona que trabaja en el ISSSTE, a lo mejor del departamento de limpieza de mantenimiento, cuánto gana, de qué nos va a servir? Claro. Y sus datos de contacto. Es más, la podemos estar poniendo en un estado de riesgo. Entonces, tarde o temprano estos temas ahorita se siguen estudiando, son casos de estudio, pero se van a ir depurando, porque sí, efectivamente, la transparencia para un Estado democrático es indispensable, pero también debemos poner los límites de qué realmente nos interesa saber y es importancia para la comunidad en general y qué no, porque no toda la información de los funcionarios nos va a servir. Claro, entonces debe ser información que sea para fines valiosos para el ciudadano o para la sociedad. Y de interés general. Y de interés general. Efectivamente. No voy a estar preguntando cuestiones que incluso, pero debe ser, esa solicitud de información debe ser sobre persona determinada o sobre la función que realiza. Es decir, por ejemplo, yo quiero saber de X funcionario público, Juan Pérez, qué funciones tiene, cuáles son sus horarios, qué días ha asistido, qué días no ha asistido a laborar, etcétera. ¿Es posible ese tipo de información? Es que estás en un punto que debe definirse ya por parte de la Suprema Corte de Justicia y el propio INAI. ¿Por qué? Porque si nos dicen cómo funciona, lo puedes solicitar la solicitud de transparencia por las dos formas. Yo quiero saber la información del director de adquisiciones o de José Luis Martínez, porque yo sé que es el director de adquisiciones que trabaja ahí y te van a dar la misma información. Cuánto gana, su teléfono, sus horarios de trabajo, a qué dependencia escrita. Pero dime tú si al asistente de a lo mejor de una dirección, a un asistente que lo único que es asistir al director que está ahí mismo en el ISSSTE, ¿de qué te sirve saber? Mira, ella gana 25,000 pesos, es la asistente, se llama así, ahí está su foto, porque su foto tiene que ser y trabaja de tanto a tanto. A ver, ¿eso a mí de qué me sirve? Lo único que va a poner esto es en estado de riesgo. Ahí tenemos que hacer una ponderación de derechos, tendríamos que ver la epidemia bueno, ya se metieron en cuestiones más que cuestiones de derechos, más pero técnicas, sí, más técnicas, pero debemos hacer una ponderación de derechos y tiene que prevalecer la autodeterminación informativa, la habeas data, el derecho a la protección de los datos personales. Por parte del funcionario, de hecho, ¿no? No solo la habeas data, lo que manejaba desde la ley de imprenta, desde la época de la conquista, las actas bautismales, porque en México nos vamos, la ley de datos, del internet, el convenio 108 y los funcionarios, y no se preocuparon los especialistas en ver que ya teníamos sistemas de protección de datos desde hace 400 años, ¿no? Y que deberíamos nada más mejorarlos, ¿no? Y tratar de inventar otras cosas, pero lo chiste es que ahí está la protección, siempre ha existido y es lo que debe prevalecer, la protección del ciudadano. Muy bien, amigo, pues con este tema me gustaría que nos hicieras un gran resumen para nuestros amigos antes de despedirnos, a ver cómo podríamos concluir con este tema de los datos personales en el sector público. Claro, pues si me permites, va a ser con una serie de recomendaciones. Sí, muy bien, adelante. Sí, y lugar donde nos acerquemos, sea de cual dependencia de gobierno del sector público, no necesaria, pueden ser hospitales, dependencias,
todas están relacionadas con algo que se llama el gobierno abierto. ¿Qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto es información que existe en Internet, en el cual nos indican en dónde se encuentra cada una de las dependencias, quiénes son los encargados, qué áreas manejan de manera abierta, sin solicitarla, cuáles son sus funciones, ¿sí? Entonces, detectar cuando vamos a hacer algún trámite, algún servicio, si en este apartado existe el aviso de privacidad y qué datos me van a requerir para qué trámite. En caso de que no se encuentre, requerir la información de dónde se encuentra la oficina de transparencia, porque en la oficina de transparencia va a haber un encargado de protección de datos personales. Si a ustedes se les olvida todo lo que platicamos aquí en el programa durante tanto tiempo, no se preocupen. Es obligación del encargado de datos personales estarles dando a ustedes la información, la guía para que ustedes puedan ejercer estos derechos. Simplemente se acercan con él, aunque no se acuerden ni de los derechos ARCO, y le dicen qué derecho es el que quieren ejercer, si quieren modificar su nombre, si quieren que les envíen alguna información, y él está obligado a explicarles de manera más puntual y de ayudarles a ejercer este derecho. En el aspecto de la información del derecho, del ejercicio de los derechos ARCO. Otra cuestión, tenemos también que ver el lado o tener un poco de confianza en el gobierno en este aspecto, porque el gobierno cuenta con sistemas de seguridad de la información, los cuales van enfocados tanto por la ciberseguridad, lo que se encuentra en Internet, como lo que se encuentra físico. Cumple con estándares ISO. Entonces debemos tener un voto de confianza a la información que tiene el gobierno de parte de nosotros, pero debemos siempre exigir los derechos, que nos digan dónde tienen nuestra información, para qué se utilizan y hasta cuándo la van a tener. Y no es cuestión, en cuestiones de salud, en cuestiones fiscales, etcétera, no es cuestión de que quieran, es una obligación que tiene la autoridad entregarnos esta información que nos corresponde, que es nuestra. Muy bien, amigo. Y como mecanismos de protección, pues tenemos los trámites que se realizan ante la Oficina de Datos Municipal, o ante la Oficina de Datos Estatal de cada estado, o ante el INAI, como una autoridad competente en materia de este tipo de tratamiento de datos personales. Oye, amigo, y aprovechando un poco, ¿qué tan complicado es para un ciudadano tramitar un tipo de procedimientos de estos? Mira, realmente no es complicado. Lo que falta, y sí falta, es comunicación. Porque ya han pasado desde el 2009 que salió, que se hubo la modificación constitucional para que el 2010 y 2011 estuvieran saliendo las leyes de protección de datos. Sí. Todavía en el 2017 salió de la ley general, pero lo que falta es comunicación, que la gente sepa que es dueño de sus datos, que sus datos le pertenecen a él, no le pertenece al gobierno, no le pertenece al señor de la esquina, ni al de la empresa porque me les di facturar, sino que una vez que se los damos para la finalidad, los que se entregamos, te lo entregué para mi acta de nacimiento, ya tengo mi acta de nacimiento, no los debes utilizar. Te los entregué para facturar porque compré un auto, ya después de eso no los puedes utilizar, porque lo que están haciendo es utilizarlos porque los datos personales son el oro de este siglo, es el oro de estos momentos. Sin un dato personal no puedo hacer negocio, sin un correo electrónico, sin un nombre, sin un dato de una tarjeta de crédito, sin información de estatus económico, simplemente pues no vamos a poder saber si te vamos a vender o no. Entonces todos esos datos en sí valen más que el dinero como tal. El dinero ya no es un activo simplemente económico, físico, ya se ha así diversificado, como es el tema del Bitcoin, como es el tema de las monedas digitales, la economía digital, y aparecen nuevas normativas como las fintech, la ley de protección de datos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es tomar siempre en cuenta que nuestros datos son importantes, los de nuestros hijos, los de nuestra familia, y que debemos siempre protegerlos y exigirle más a la autoridad. Eso es básico, exigirle, porque como no sabemos de esto, no le exigimos. Pero yo quisiera saber, amigo, perdón con esta crítica que le he hecho 2 o 3 veces, cuando salgo a la calle me encuentro una cámara, primero de un edificio que está mirando hacia afuera. ¿Por qué mira hacia afuera? Un edificio y me está grabando. Tienes que tener un aviso entonces de privacidad afuera y que diga por qué está grabando y cuáles son las finalidades. Ahora, las de seguridad pública, no, pues es que me dice cualquier persona, un alumno cuando les pregunto, ¿por qué creen que están? No, pues para cuidar, profe, pues claro que se sabe, ¿no? Y se va a decir, a ver, sí, ok.
Pero tú dime si la persona que te está grabando, de dónde vino, si tiene los elementos psicológicos, cómo está preparada, qué hace con la información una vez que la graba. Se ha sabido de algunos casos en los que se creen pueden estar involucrados estas personas. ¿Por qué? Porque tienen acceso y dicen, oye, es que la cámara, siempre que llego a mi casa a cambiar, me decía una señorita, se apunta hacia mi recámara y ahí se queda, ¿no? O sea, ¿qué hacen con esta información, no? Claro. Muy bien, amigo, pues para terminar, ¿algo que quieras agregar y no te haya preguntado? Pues no, amigo, es que la verdad, miren, les hemos una pues como muy básica para el ciudadano, sí, porque la ley general es mucho más amplia que la ley federal e influye en mucho más legislaciones, porque estamos hablando de expedientes clínicos, estamos hablando de normativa como la Conducef, como las fintech, y muchísimas normativas más, la ley de protección al consumidor, la de propiedad industrial, la de derechos de autor, y va relacionada con la de sujetos obligados, la ley federal del trabajo. Entonces es muy poco el tiempo para hacer un análisis jurídico, y lo que se trató es dar un enfoque básico a los abogados, a las personas que tienen interés en este tipo de temas, ¿no? Muy bien, amigo. Pues te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu conocimiento sobre el tema de la protección de datos en el sector público, y agradecer a nuestros amigos que nos han acompañado hoy en Abogados al Día Data Protección, y recordarles que estamos aquí el próximo martes a las 3 de la tarde. Muchas gracias, amigo. Un gusto estar contigo. No, el gusto es mío, amigo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Astele.tv. Astele.tv.